Parece que estamos viviendo tiempos muy interesantes y peligrosos. La hegemonía global de Estados Unidos que definía el orden mundial ya ha desaparecido. Estados Unidos actúa de manera cada vez más impredecible. Ya no puede confiar en el libre comercio, ya que no puede competir con China. En su lugar, vemos cómo se recurre al militarismo para reforzar su posición. Las antiguas alianzas ya no le sirven y se están desmoronando rápidamente. Observamos cómo se establecen relaciones económicas más extractivas. Una guerra contra Rusia, una posible guerra contra China, probablemente pronto una guerra con Irán, e incluso se habla de arrebatar Groenlandia. Por supuesto, tuvimos el ataque a Venezuela, y Trump ya mencionó algunos otros países latinoamericanos a los que le gustaría apuntar. El derecho internacional no parece estar funcionando muy bien, ya que Estados Unidos y los europeos no solo están incautando barcos, sino también atacándolos, con una posible represalia por parte de Rusia dentro de poco, creo yo. Y por supuesto, Estados Unidos parece dirigirse hacia la bancarrota, o al menos hacia una gran crisis económica, incluida una que afecte al dólar. Pero en lugar de restablecer la disciplina fiscal, Estados Unidos actúa como un marinero borracho. Así que, ¿por qué no aumentar simplemente el presupuesto militar a 1,5 billones de dólares? Quiero decir, parece que nos dirigimos hacia un gran enfrentamiento. Entonces, ¿cómo evalúas la situación general aquí? Porque, ¿es la economía la que está impulsando este colapso o parece que se están haciendo demasiadas cosas peligrosas al mismo tiempo? Sí, claro. Como dijiste, estos son tiempos muy peligrosos, sin precedentes y extremadamente difíciles de interpretar. Obviamente la economía está en última instancia en la base de todo, pero creo que los problemas con los que estamos lidiando son complejos porque afectan a todo el orden de alianzas al que nos acostumbramos después de la Segunda Guerra Mundial. Algunas de estas alianzas sirven a intereses e inversiones que tienen una escala temporal mucho más larga de lo que estamos considerando. Un cargamento de petróleo aquí, otro cargamento de petróleo allá, ya sabes, unas decenas o unos cientos de millones de dólares en petróleo robado, tomando el control del petróleo de Venezuela. Creo que todo eso está ocurriendo en el ciclo inmediato. Mientras que nosotros parecemos estar cambiando de milenio, parece que estamos cambiando de era. Puede que incluso estemos yendo en una dirección completamente distinta de la que hemos seguido durante los últimos 500 años. Así que las cosas son extremadamente confusas y difíciles de interpretar, y creo que nada es exactamente lo que parece, empezando por Venezuela. Sabes, todavía me deja atónito que Trump fuera a Venezuela con su ejército, secuestrara a Nicolás Maduro y lo llevara a Nueva York para ser juzgado. Esa acción tenía una relación riesgo-beneficio tan mala que no puedo evitar creer que fue el resultado de algún tipo de acuerdo. Entre quién y quién es difícil de decir, pero cuanto más aprendo sobre la situación, más me inclino a creer que el acuerdo fue en realidad entre Trump y el propio Maduro, que Nicolás Maduro fue sacado de allí. Y esto es, ya sabes, atención, porque estás recibiendo la exclusiva mundial, ya que llegué a esta conclusión ayer. Y no sé si tengo razón, es solo una de las explicaciones plausibles de lo que ocurrió, que Trump en realidad estaba anticipando un cambio de régimen en Venezuela. Porque ¿qué hizo? Sacó a Maduro. Algunos antiguos profesionales de operaciones especiales e inteligencia con los que hablé comparten mi creencia de que Maduro fue simplemente puesto bajo custodia protectora. ¿Y por qué sería así? Bueno, todos hemos notado que el régimen nunca cambió. Nada en absoluto del régimen en Venezuela cambió, aparte de que Nicolás Maduro fue apartado. Sí. Ahora tenemos que centrar un poco la atención en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Esta refuerza la doctrina Monroe y habla de desmantelar la infraestructura de las potencias adversarias en el hemisferio occidental. Así que, a primera vista,
Uno pensaría que se refieren a China y Rusia. Y China y Rusia hicieron inversiones importantes en Venezuela. No resultaron ser gran cosa, pero siguen presentes. Así que parece que Trump tiene un problema con China y Rusia. Pero entonces, asumir un riesgo tan grande por algo que podría haberse hecho de una manera completamente diferente. Es decir, Trump podría haber llegado a un acuerdo con Nicolás Maduro y al final hará tratos con el gobierno venezolano, tal como es. Trump podría haber hablado de la situación con los chinos, con los rusos y haber llegado a un entendimiento, cosa que probablemente hicieron de todos modos. Entonces, ¿a qué vienen tantos fuegos artificiales? ¿Cuál es el sentido? Y encuentro dos datos muy interesantes, bueno, en realidad tres. Uno es que creo que en 2024 el G7 emitió una declaración cuestionando la legitimidad del gobierno de Maduro. Así que eso fue después de las elecciones. ¿O fue en 2022? Ahora estoy confundido. Bueno, en las últimas elecciones emitieron un comunicado. Y recordemos que el G7 es básicamente las potencias coloniales europeas, Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos. Seguía siendo, ¿cómo lo llamas?, la administración Biden o lo que sea, la administración Blinken y Sullivan. Así que completamente bajo el control de los neoconservadores. Y disputaron la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y rechazaron los resultados de las elecciones. Emitieron una declaración formal al respecto que me pareció muy interesante. No dice mucho, solo dice más o menos eso. Y luego, ya sabes, el Comité Nobel le da el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, lo cual es algo extraño en sí mismo. Y esa, desde el principio estaba seguro, no venía de Trump. Es decir, no fue la administración Trump la que presionó al Comité Nobel para decir, den el premio a María Corina Machado. Así que vino de otro lugar. Y en mi opinión, solo podía haber venido de un lado distinto. Y ese es el del orden globalista basado en reglas, como queramos llamarlo. ¿Es el grupo de Davos? ¿Es la City de Londres? ¿Son Gran Bretaña y las potencias europeas? Pero está ahí y probablemente esté muy estrechamente vinculado a las oligarquías bancarias europeas. Y por eso creo que existía la posibilidad de que intentaran montar un proceso de cambio de régimen similar al que acaban de llevar a cabo en Irán. Ya sabes, una revolución de colores, porque Venezuela estaba y probablemente aún esté llena de agentes de la CIA y el MI6 y cosas por el estilo. Y luego, el tercer punto de datos sobre esto es algo llamado la Organización de los Estados Americanos, a la que en realidad nadie presta mucha atención. Intentan mantenerse bajo el radar, pero en realidad es un enorme gigante que ha estado extremadamente activo y cada vez más activo en Sudamérica y el Caribe, prácticamente desde que se implementaron lo que podrías llamar los Objetivos Globales, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el Gran Reinicio, con una gran implicación de las grandes tecnológicas de Estados Unidos. Microsoft, Facebook, Jeff Bezos, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal. Jeff Bezos, Washington Post, New York Times, Wall Street Journal. Las ideas consistían en implementar cosas como la conectividad a Internet, la digitalización del gobierno y las monedas digitales de los bancos centrales. Tenían allí una gran iniciativa llamada Better Than Cash, que intentaba promover la adopción de monedas digitales para todos, junto con reformas electorales, cuestiones de género, problemas relacionados con el cambio climático y transiciones energéticas. Básicamente, todas estas iniciativas a las que nos hemos acostumbrado en Occidente, cosas vinculadas a la agenda globalista como el cambio climático, la ideología LGBT, las identificaciones digitales, las monedas digitales de los bancos centrales, la vigilancia, las ciudades inteligentes, estaban siendo impulsadas cada vez más en Sudamérica y el Caribe, con miles de millones de dólares detrás.
with billions of dollars. And this organization of American states. Y esta organización de los Estados Americanos es un tipo especial de entidad porque trabaja en conjunto con las Naciones Unidas, pero no forma parte de ellas. Así que colaboran, pero la OEA es autónoma. La Organización de los Estados Americanos goza de inmunidad jurídica total, por lo que no está sujeta a las leyes de Estados Unidos ni a las de ninguno de los países implicados. Su sede está en Washington, D.C., pero tiene un estatus especial, lo que significa que las fuerzas del orden estadounidenses no pueden entrar en sus instalaciones ni confiscar sus documentos o equipos informáticos. Básicamente no hay nada que puedan hacer. Están completamente fuera del alcance de la ley. Y así, habiendo dicho todo eso, y hay mucho que decir, volvemos a la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Cuando hablan de desmantelar la infraestructura de potencias adversarias, esto para mí parece una amenaza mucho mayor para la seguridad de Estados Unidos, y en particular para la administración Trump, o cualquier administración que quisiera sacar a Estados Unidos del imperio global, que cualquier cosa que estén haciendo Rusia o China. Porque los rusos y los chinos están involucrados en una cooperación empresarial y de seguridad directa con Venezuela y otras naciones latinoamericanas. Aquí básicamente tenemos un vivero de todas esas ideas globalistas distópicas que la administración Trump ha rechazado para Estados Unidos. The Trump administration has rejected for the United States. And then part of that whole equation. Y luego, parte de toda esa ecuación consiste en inundar a Estados Unidos con inmigración descontrolada. Y otra parte consiste en inundar a Estados Unidos con drogas, que no provienen de Venezuela en grandes cantidades, si es que provienen. En su mayoría vienen de México, Ecuador y Canadá. Y luego hay un problema mayor, mucho mayor, que es el blanqueo de dinero, porque sin los servicios de los bancos que lavan dinero, los cárteles de drogas, armas y tráfico de personas se fragmentarían y serían fáciles de manejar. Pero como cuentan con servicios bancarios para el blanqueo de dinero, son organizaciones sólidas, jerárquicas y con enormes cantidades de dinero a su disposición, que utilizan para comprar cosas como armamento pesado. Heavy weaponry, they have troops of commandos. Tienen tropas de comandos, brigadas enteras, transportes blindados de personal, helicópteros, submarinos, armamento pesado. Todo esto es una amenaza. Y luego, teniendo todo esto en cuenta, volvemos a las declaraciones de Donald Trump, Marco Rubio y otros, y vemos que hablan de enfrentarse a las redes de contrabando de drogas, donde Maduro ni siquiera figura entre los principales sospechosos. Así que todo el asunto parece extremadamente extraño. No creo que tengamos una explicación clara, pero una explicación incluso tan amplia que es ahora que esperar Gord. It's so broad that I think we'll just have to wait to see what happens, but Pero creo que una de las explicaciones plausibles es que toda la intervención en Venezuela fue en realidad Trump adelantándose a una operación de cambio de régimen. Porque si esas fuerzas globalistas, llamémoslas Agenda 2030 de la ONU, el gran reinicio, se apoderaban de Venezuela, entonces Venezuela podría convertirse en una base realmente peligrosa en la región, que podría amenazar con desestabilizar a Estados Unidos. Así que la idea quizá era preservar el régimen, pero hacer una acción simbólica, eliminando a Maduro. Y también tengo que decir que cuando investigué un poco sobre la Organización de los Estados Americanos, qué hacen y quiénes son, descubrí que trabajan literalmente con cientos de organizaciones no gubernamentales y, digamos, grupos de la sociedad civil como la Open Society de George Soros y otros. Y tienen un acuerdo por el cual sus inmunidades legales se transfieren automáticamente a sus agentes y representantes. Así que digamos que si Alex Krainer se convierte en contratista de la Organización de los Estados Americanos, obtengo su inmunidad. Entonces, si cruzo la frontera, no puedes registrar mi equipaje, no puedes revisar mis documentos, no puedes quitarme el teléfono ni el ordenador, y no puedes demandarme ni emprender ninguna acción legal contra mí.
Y así Microsoft, Facebook, The Wall Street Journal, The Washington Post, Open Society, el Instituto Open Society de George Soros, todas esas ONG y organizaciones de la sociedad civil disfrutan de ese privilegio de inmunidad mientras impulsan el gran reinicio, la Agenda 2030, prácticamente en toda la región, en todo el hemisferio occidental, al sur de la frontera de Estados Unidos. Venezuela es el único país de esa región que ya no es miembro de la OEA. Por eso pensé, de acuerdo en ese caso, al menos desde un punto de vista ideológico, no deberían mantener una relación de confrontación con la administración Trump. Porque desde que Chávez llegó al poder, la relación entre Venezuela y la Organización de los Estados Americanos empezó a deteriorarse hasta el punto de que la OEA se convirtió en algo así como el OIEA. Ya sabes, una institución creada con un conjunto de ideas, pero que luego fue completamente cooptada por esas agendas globalistas, y se convirtieron en uno de los principales actores que cuestionaban la legitimidad del régimen de Maduro. Pero al mismo tiempo, ideológicamente, son el mayor y quizá más peligroso enemigo de Estados Unidos, además de gozar de inmunidad legal, exenciones fiscales y todo tipo de privilegios que ni los chinos ni los rusos tienen. Así que creo que es muy difícil saber qué sabe realmente la administración Trump sobre todo esto. Pero creo que saben mucho, porque muy poco después de que secuestraran a Maduro, Trump anunció que se retiraban de 66 de esas organizaciones internacionales. La OEA no fue una de ellas, pero la pusieron bajo revisión y, al parecer, suspendieron algunos de sus programas en Estados Unidos, junto con la financiación estadounidense para algunos de esos programas. En total, 76 de esas organizaciones sonadas exclusivas leales exenciones fiscales y Trump retiró a Estados Unidos de 66 de ellas. And Trump withdrew the United States from 66 of them. So that tells me that this is the infrastructure. Así que eso me dice que esta es la infraestructura que realmente están atacando. No se trata necesariamente de China, ni necesariamente de Rusia, ni necesariamente del petróleo en Venezuela. Creo que en realidad es lo que George Soros llamó un choque entre dos sistemas de gobierno. Y este sistema de gobierno globalista está utilizando todas esas organizaciones internacionales que tienen inmunidades. Pueden hacer lo que quieran. Por eso nos preguntamos, ¿por qué Bill Gates es un hombre libre? ¿Por qué Anthony Fauci es un hombre libre? ¿Por qué están rociando nuestros cielos y nadie rinde cuentas? Ya sabes, parece que nunca nadie rinde cuentas, y es porque todos gozan de inmunidades legales. Y las fuerzas del orden de Estados Unidos no pueden ir tras ellos. En fin, es largo. Anyway, it's long, it's very convoluted, it's very complicated. Es muy enrevesado, es muy complicado, pero si te centras en algunos estudios de caso, digamos el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y marihuana, y otras drogas desde Canadá hacia Estados Unidos, te das cuenta de que es una gran fuente de peligro para Estados Unidos. Y luego te das cuenta de que muchas de estas organizaciones son inmunes. Están simplemente fuera del alcance de las fuerzas del orden estadounidenses. Y eso es una gran fuente de frustración para Estados Unidos. Para los espectadores, existe una publicación en línea llamada The Bureau, que en marzo de este año publicó una extensa entrevista con un hombre llamado David Asher. David Asher fue un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos y una parte importante del grupo de trabajo sobre lucha contra las drogas y delitos financieros de la administración Trump. Concedió una entrevista en la que explica muchas de estas cosas que ni Marco Rubio ni Trump mencionaron. Bueno, Trump sí lo mencionó después del secuestro de Maduro, diciendo que muchas de las drogas vienen de Canadá.
Pero entonces a los medios no les interesa. No dicen, espera, ¿has dicho Canadá? ¿Qué quieres decir exactamente? ¿Podrías explicarlo mejor? Nadie pregunta. Es como si nadie quisiera saberlo. Y él no dio más detalles. Pero si vuelves a esa entrevista con David Asher, él explica mucho y deja muy claro que Estados Unidos siente una enorme frustración con el gobierno canadiense, que es completamente poco cooperativo. Incluso cuando desmantelan esos enormes laboratorios de fentanilo en Canadá y obtienen pruebas de blanqueo de dinero a gran escala por parte de bancos canadienses, no hay detenciones, ni cargos, ni investigaciones. No pasa nada. Esta gente simplemente no se detiene. Cambian sus números de teléfono, sus direcciones, modifican un poco sus operaciones y siguen introduciendo drogas de contrabando en Estados Unidos. Así que sospecho que la acción en Venezuela tuvo que ver con todo esto. No estoy del todo seguro de cómo exactamente, porque Venezuela no parece encajar muy bien en la lista de sospechosos. Y de nuevo, la relación entre riesgo y recompensa de esa acción no tiene ningún sentido. Así que se trata de un tipo de guerra diferente, evidentemente librada de forma encubierta y mediante el engaño. Incluso lo que sabemos a través de declaraciones públicas y comunicados de prensa no nos dice la verdad, no nos ofrece una visión completa. Doesn't tell us the truth, it doesn't give us the full picture.